La nueva Cadillac XT5 es posiblemente el SUV de lujo americano más guapo e incomprendido que hay en su rango de precios. Y seguramente sería el SUV americano más vendido si no fuera porque su principal competencia es... Hola mi vida, qué gusto tenerte en el programa, preciosa. Hola mi amor, gracias por invitarme de nuevo. ¿Por dónde quieres empezar de XT5? Me gustaría saber primero cuál es la competencia de esta hermosa bebé. La principal competencia y principal problema que tiene Cadillac XT5 se llama Cadillac Escalade. Porque Cadillac Escalade, ya sé que es otro segmento, ya sé que cuesta más, ya sé que es mucho más grande, pero también se está vendiendo muchísimo. Entonces, Escalade llama más la atención que esta camioneta. Sí, sin embargo XT5 es grande, es robusta, es imponente y tiene todo el sello de un SUV americano de lujo. Y eso a mí me encanta porque incluye no solo el lujo y la cuestión premium, sino la potencia que tanto nos gusta. Pero ¿no son muy diferentes? Sí, son muy diferentes. De hecho, esta XT5 está más en el segmento de Audi Q5 o BMW X3 o Mercedes-Benz GLC o incluso la Volvo XC60, que también me gusta muchísimo. Y entonces, ¿por qué yo debería de comprarme una de estas y no una Mercedes o un Audi? Hay una gran diferencia entre lujo alemán y lujo americano. El lujo alemán es un poco más sobrio en sus líneas, no es tan agresivo ni deportivo, y el lujo americano, como puedes ver, insertos de fibra de carbono en el volante, inserto de fibra de carbono aquí arriba en la guantera, insertos de fibra de carbono a los costados, en las puertas, todo está tapizado en piel y es el sistema de General Motors en el infoentretenimiento. Hay Android Auto, Apple CarPlay, hay también navegación, ajustes, varias cosas, pero lo que más me gusta es que tiene sistema OnStar y sistema My Cadillac. ¿Y para qué sirve el OnStar? El OnStar te sirve para muchas cosas. Te sirve porque tienes un hotspot Wi-Fi y puedes conectar hasta 7 dispositivos a bordo de tu Cadillac, hasta 15 metros a la redonda, e incluso tienen un plan de datos ilimitados que creo que cuesta la módica cantidad de 600 pesitos mensuales, que no está nada mal. Lo otro es que OnStar también te ayuda a localizar tu vehículo en caso de un robo. Llamas al centro OnStar desde tu teléfono celular, haces tu reporte y ya después, mediante el GPS y esas cosas, localizan el vehículo, la ubicación. Se la dan a conocer a los cuerpos de seguridad pública y ellos pueden proceder a recuperar el vehículo por ti. Tú no puedes ir a buscarlo. Lo otro que me gusta de OnStar, y creo que es lo más chido de todo, en el caso de una colisión, un accidente o lo que sea, el vehículo, mediante todos los sensores, detecta que se abrieron las bolsas de aire y este tipo de cosas, le avisa al centro de control de OnStar, donde hay asesores 24/7, rastrea la ubicación de tu Cadillac XT5 mediante GPS. ¿Y me hacen una llamada a mi teléfono y si en el accidente o en el percance lo perdí? No te hacen una llamada a tu teléfono, te hacen una llamada directamente a tu vehículo. Si no contestas, ya sea porque no estás consciente, inmediatamente te mandan a los cuerpos de emergencia y de asistencia hasta tu ubicación, y es un sistema que ha salvado incontables vidas. Además, hay asistencia en el camino. Presionas este botón azul y con este botón azul inicias la llamada al centro OnStar para cualquier tipo de asistencia. O si vas a salir de viaje, dices: oye OnStar, ¿cómo está mi carro? Ya te dicen: no, pues le falta aceite, o está bien, o ya le toca el servicio, o lo que tú quieras. Ya si tienes una emergencia, puedes presionar el botón de SOS, el rojo acá arriba. No. Finalizar llamada. ¿Y eso es todo? No, encima de todo eso, si tú ves un accidente o algo que está mal en carretera, llamas a OnStar, lo notificas y ellos avisan a alguien más para que vayan y echen la mano. O sea, está súper padre. Ahora déjame te pregunto, ¿estas características te parecen suficientes para comprar un Cadillac en vez de un premium alemán? Yo creo que no, porque algo muy importante, sé que los autos alemanes son muy corredores, muy jaladores. Sí lo son. ¿Y qué tal este? Los vehículos premium americanos tienen la bonita característica de que a los americanos les gusta el poder musculoso, crudo, robusto. Tienen toda una reputación legendaria, sobre todo General Motors, de fabricar carros como Corvette o Camaro.
Sí, bueno. Servicio de emergencia de me comunico porque recibimos una llamada de emergencia de su vehículo. Quiero corroborar que todo se encuentra bien. Sí, todo se encuentra bien. Te ofrezco una disculpa, presionamos el botón por equivocación. No te preocupes, afortunadamente no hay ninguna emergencia y le agradezco mucho haber recibido mi llamada. Ok, te agradezco muchísimo. ¿Cómo la ves? Piqué el botón por error y nos llamaron de vuelta. Tú le habías dado cancelar la llamada antes de... Ni siquiera entró. Y si no hubiéramos contestado, mandan a alguien. Regresando al tema. Y si yo te dijera que los carros americanos también tienen poder. Tendría que comprobarlo. Aquí hay un botón que dice Mode o Mode. Vamos a poner en modo deportivo. Písale a fondo, cielo. No le estás pisando tan a fondo. Hasta el fondo, hasta el fondo. Eso es. Bien. 140, 150, 160. Ok. Eso, mucho control. ¿Eso es suficiente poder para ti o deseas todavía más? Para mí está muy bien. Ahora es una camioneta muy segura, hablando de esto. Ay, esa es otra. Ya recordé que me vibra el volante cuando me quiero cambiar y no me deja hacer el cambio porque no pongo la direccional. Exactamente, porque tienes activada la alerta y asistencia de abandono de carril. Suelta el volante, suéltalo, déjalo en Pues paz. se va derechito. Déjalo en paz. O sea, Pues que viene un carro. Ahí te está saliendo y el volante solito se va a regresar, mira. Movimientos muy pequeños, pero se regresan. No es un piloto automático. Si le quitas las manos del volante por más de 1 minuto o 2, te va a salir una alerta y te va a decir que ponga las manos en el volante. Además, hay sensor, alerta y mitigación de colisión frontal, así como control de velocidad crucero autoadaptativo. Ahí hay un camión adelante, solito lo va a detectar y va a reducir la velocidad del vehículo a la velocidad del camión de manera automática. Pero yo dejo el pie en el acelerador. Normal, así es. Quita el pie del acelerador, tú no estás acelerando, este es el cruise control haciendo su chamba. Y aquí ya redujo la velocidad, ya no llegó a 110, ya le está reduciendo automáticamente a la velocidad que va el camión. Pon la direccional para rebasar, haz el cambio de carril cuando tengas chance y quita el pie del acelerador y solito cuando detecta que está despejado está acelerando, mira, tu pie está libre, 100%. Si el vehículo de enfrente se llegara a frenar de manera súbita, te aparece una alerta en el heads-up display. ¿Qué es exactamente lo que estás viendo? ¿Qué está pasando? Cuéntanos qué hay ahí. Una proyección indica la velocidad a la que voy, las revoluciones, la preservación de carril y todo ese tipo de cosas. Otra cosa como muy de carro premium, carro de lujo, es que la pantalla es táctil, sí, pero aquí tenemos esta perilla que también es joystick, se mueve hacia un lado y hacia el otro para la navegación de tu pantalla. Y también hay varios atajos como el atajo de home, el atajo de retroceso y aquí ya estás en el menú. Hay aire acondicionado de 3 zonas, 2 zonas adelante. Las ventilas de acá tienen su propio control, tanto de intensidad del ventilador como de temperatura, o sea, es un aire acondicionado de 3 zonas. Puertos USB, un montón, hay 2 aquí adentro, hay más puertos aquí atrás y un cargador inalámbrico, encendido con botón. Me gusta que tienes un modo tipo manual. Aquí está la M de modo manual, jala la palanca hacia abajo. Ahora puedes acelerar y hacer los cambios de marcha con las paletas que están aquí atrás y le hago este ruido porque quiero que escuches que son metálicas de a de veras. Con la paleta derecha haces cambios ascendentes, 6, ahí estás en sexta. Entre más bajas, más se revoluciona el motor. Esto te permite una conducción verdaderamente deportiva, sacándole la mayor cantidad de potencia y torque al motor. Tiene 7 bolsas de aire, estructuras de acero reforzado, de ultra alta resistencia, un motor muy poderoso, sonido Bose Performance Series de 14 bocinas, techo panorámico o celestial porque es gigantesco. La cajuela se abre con el pie, ¿no? Tiene esta cosita que das la patadita y se abre. Sensores de reversa, cámara de 360 grados también. Y un modo de manejo que me encanta, que es el modo todoterreno. Allá se ve que incluso lo puedes monitorear con esta pantalla. Acelera tantito y aquí te puede decir la inclinación y qué tanto estás trabajando los diferenciales. Está el modo all-wheel drive, la tracción es en las 4 ruedas y las cosas no se acaban. Acá arriba tenemos una cámara del espejo retrovisor. Si no quieres usar el espejo retrovisor normal, has venido usando la cámara todo el tiempo. Encima de eso tiene asistente de estacionamiento aquí. Se estaciona sola y lo mejor para mí es que como es un vehículo americano, si llegaras a tener una bronca, una cuestión de una refacción o una cosa así, la traen de Estados Unidos. No tienes que esperar a que venga tu refacción de Europa, de Alemania, llega más rápido. Una de las características que a mí no me gustan los asientos de piel por el clima que tenemos aquí en Sinaloa, pero
pero descubrí que esta camioneta tiene enfriamiento en los asientos. Ya con esa característica quita mi objeción de poder llevarme una de estas. Los asientos todos son en piel fina, de primera calidad, el espacio está de sobra, los asientos traseros se abaten 60-40 con unas palancas desde el interior de la cajuela, hay sensor y alerta de tráfico cruzado, de punto ciego, es muy estable a alta velocidad, tiene muchísimo control. Otro detalle es que cuando te pones el cinturón de seguridad, tú también lo notaste, ¿verdad? Sí, la primera vez no pasó, hasta la segunda y fue de que me está atrapando. Bueno, en fin, la suspensión Cadillac le llama control continuo de amortiguación o suspensión con amortiguación en tiempo real. ¿Qué significa eso? Significa que el amortiguador que tiene unas válvulas y unos sistemas y unos sensores que dependiendo de lo que va detectando en el camino y la velocidad que estés pisando o el frenado que necesites hacer, etcétera, va a ajustar la firmeza del amortiguador para hacerlo más firme y más seguro a alta velocidad o cuando más lo necesitas, o para hacerlo más suave y más cómodo a baja velocidad y en ciudad. De hecho, pega un acelerón y frena un poco fuerte. Acelera, eso. Y aquí de bajada frenas cuando tú quieras, eso. Sientes como de repente el peso se transfiere hacia adelante, pero luego como que se baja toda. Eso es precisamente el control continuo de amortiguación. Lo que hace es que distribuye la carga del vehículo entre los 4 amortiguadores para que no te vayas de frente, no se transfiere el peso, sino para que tenga mejor adherencia todo en las 4 ruedas. Pues mira, si te gusta tanto y quieres probarla, te invito a que hagas tú la prueba de aceleración de 0 a 100. ¿Qué te parece? Hagamos el cambio, pero antes vamos a la sección de preguntas y respuestas. Oye, le subí un poquito la altura al asiento, ¿no? Para que la acomodes. No te preocupes, mi cielo, eso lo arreglo con la memoria de posición. De hecho, si le hubieras movido la posición al asiento, la posición del volante y la posición de los espejos también, y yo lo regreso aquí al número 1, me va a ajustar todo. Espejos, volante, asiento, lumbar, todo. Preguntas y respuestas. ¿Qué dice la gente? Shirok se pregunta, ¿en qué aspecto sobresale frente a sus competidores? Saludos, Gonzalo. Lo primero es que es un vehículo americano hecho en Estados Unidos y como te digo, partes, piezas, refacciones, todo viene de allá, no te tienes que esperar a que venga de Europa, no lo tienes que pagar en euros, además de que en lugar de tener un motor turbo, tiene un motor de 6 cilindros natural aspirado, o sea que la potencia es instantánea. Encima, la marca no lo dice, pero yo lo sospecho, estas están pensadas también para poder cargar blindaje. Se ve que la camioneta está hecha para ser blindada. Fabs MT pregunta, ¿su tamaño y espacio en comparación con su competencia premium? Su competencia premium hay que entender que estamos hablando de Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC o Volvo XC60. Y nada más de ver esta por fuera, esta se ve más alta, lo voy a poder llevar verdaderamente off-road. No es un vehículo 4x4, pero sí te va a permitir meterte a malos caminos con mayor despeje y mayor seguridad. Además, el espacio por dentro es grande, ancho, robusto. Si ven que arriba de mi cabeza queda buen espacio, puede quedar más espacio todavía. Si yo bajo el asiento, sube y baja un montón. Siento que ya voy aquí así con el tablero en el cuello. Raúl Hernández pregunta, ¿cuáles serían las diferencias con el modelo Chevy GM que la vuelven de lujo o de marca? Motorización es lo primero, motor V6. Lo segundo es todas las características de seguridad activa, la preservación de carril, el frenado semiautónomo, el estacionamiento semiautónomo, sistema auto start stop, cámara de 360 grados, heads up display, control de velocidad crucero adaptativo, centro de infoentretenimiento premium, climatización de 3 zonas, cámara en el espejo retrovisor, suspensión con control continuo de amortiguación, o sea, tiene un montón de diferencias. ¿Qué más, mi amor? Ya son todas. Fantástico. Es momento del 0 a 100. Y el precio También. Modo deportivo y apagamos el aire acondicionado. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está el torque. Buen empuje. Lleva hasta la línea roja. No, como a las 6,500 hace el cambio. Y 100 kilómetros por hora, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 y frenamos. Siente cómo se va. ¿Qué tal? Se baja toda. En lugar de hacerte el saludo japonés, se baja toda. Esa es la suspensión. Es impresionante. Te voy a dejar que tú nos cuentes el precio y las características que nos pasaron ahí. Las promociones pueden cambiar en cualquier momento, así que tienen que consultar su concesionario más cercano. Garantía de defensa, 3 años o 60,000 kilómetros, lo que pase primero. Sí. Garantía de perforación por corrosión, 5 años o 100,000 kilómetros, lo que pase primero. Muy pocas marcas te dan eso, si no es que ninguna. 5 servicios de mantenimiento sin costo durante 3 años o
o 60,000 kilómetros. Es correcto, eso incluye los servicios mandatorios e incluso los servicios preventivos si ustedes lo desean. Además, 60,000 puntos de Club Premier. Así es, para que los cambies por boletos de Aeroméxico, Club Premier o cualquier otra cosa que esté dentro del programa de puntos Premier. OnStar 3 meses y 3 GB Wi-Fi 4G. Sí. Y dando el 35% de enganche son de 0 a 18 meses sin interés. Un año de seguro incluido con GM Financial. Financial, es correcto, sí. Y te doy el precio. Dame el precio, por favor. El precio es de la módica cantidad de 1,198,400 pesos mexicanos, que son aproximadamente 58,000, menos de 60,000 dólares norteamericanos. Al tipo de cambio de hoy puede variar sin previo aviso. Consulta tu concesionario más cercano. Si a mí me lo preguntas por todo lo que tiene, creo que vale cada centavo. Sin embargo, puede haber otras personas que les guste el lujo europeo o japonés y eso también está bien.